Sean bienvenidos una vez más a una de las explicaciones que tenemos de nuestra clase en primero de secundaria. El tema que estamos abordando en este trimestre, a inicios de este trimestre, es la geometría y sus relaciones con el entorno natural. Va a ser un cuestionario, el primero de dos. Seguramente vamos a tener una segunda parte de este cuestionario para realizar. Pero seguimos en el primer tema, ¿no? La anterior clase habíamos realizado una serie de preguntas, o hemos expuesto una serie de preguntas en base a la agricultura que se realiza en una comunidad, ¿no es cierto? Hoy estaremos viendo la parte teórica de lo que es el tema de la geometría y sus relaciones con el entorno natural. Ya lo hemos visto en la anterior clase. Entonces, nos vamos aquí al cuestionario. La fecha de entrega la tenemos en esta parte. Las instrucciones nos dice: responde en tu cuaderno la carátula de temas cada una de las siguientes preguntas según la cartilla educativa, ¿no? La cartilla educativa del tercer trimestre, de la página 239 a 247. Ustedes van a poder encontrar las respuestas de todas las preguntas aquí, y cada pregunta tiene una ponderación, como aquí indica, de 3 puntos según a las respuestas que ustedes den, ¿no? Entonces ustedes van a irse a la cartilla, seguramente va a estar en la clase de Classroom. Tenemos el tema, va a estar también este material de la 239, nos dice, ¿no? A ver, 239, ahí está. Aquí tenemos 239 en la página, ahí pueden ver 239 en esa parte. Y vámonos a la parte teórica, ¿no? Como ustedes lo van a resolver, les voy a aquí responder una serie de, o dar unos ejemplos de cómo lo van a responder. Por ejemplo, aquí el primer ejemplo que les voy a dar: ¿qué es la geometría plana? ¿No? ¿Qué es la geometría plana? Ustedes en su cuaderno copiarán la pregunta. Entonces vamos a hacer, vamos aquí a colocar otra página donde ustedes ya van a tener su tema número 1 y todo eso, ¿no? Ustedes lo van a hacer en su cuaderno en la carátula de temas. Aquí le van a colocar seguramente el tema. Ahí le estoy colocando tema, la geometría, ¿no? Ya ahí el tema de la geometría. La pregunta número 2 en este caso, ¿no es cierto? ¿Cómo la van a responder? La pregunta número 2 ahí. Entonces, ¿qué es la geometría plana? Me dice. Yo iré a mi cartilla y esto, obviamente, aquí veo la geometría plana. ¿Qué es? Dice: es una parte de la geometría que estudia las figuras geométricas, ¿no? Y ustedes van a colocar las respuestas. Pueden colocarlo también según sus términos o sus palabras, ¿no es cierto? Aquí estamos respondiendo las preguntas, ¿no? ¿Qué pregunta más tenemos? Me dice, ya que las rectas, ustedes también buscarán. Aquí realizan la representación gráfica, la quinta actividad, o la pregunta número 5, seguramente van a llegar ahí. Esta es la 5. Ustedes tienen que responder todas, ¿no? Realizas la representación gráfica de semirecta, segmento y plano. Aquí dice representación gráfica, y tenganlo en cuenta. Representación gráfica quiere decir que debemos graficar. Entonces vamos a ir a ver si hay gráficos en semirecta, segmento y plano en esta parte de nuestra cartilla. Buscamos, ¿no? Punto, recta, aquí tenemos recta, semirecta, a ver qué más nos pedía: semirecta, segmento y plano. Semirecta, aquí tenemos la representación gráfica, serían estos dibujos que tenemos en esta parte, ¿no es cierto? Entonces tendremos que realizar estos gráficos, ¿no? Entonces realizan los gráficos de semirecta. A ver, aquí en esta parte, entonces ustedes van a tener que realizar el gráfico aquí con su de forma manual, ¿no es cierto? Ahí está, semirecta, ustedes pueden colocar ahí semirecta, ¿no es cierto?
Luego que mando dice segmento. Entonces vamos a irnos a segmento. Segmento. Ojo que aquí también tienen que ver, ¿no? Esto seguramente va a estar en la evaluación. La semisecta, cómo se grafica, ¿no? La semisecta es la división de una secta. Es lo que nos dice aquí, ¿no? Es un segmento de secta que tiene principio y no tiene fin, ¿no? Entonces la flecha indica que no tiene fin. Ahí ustedes lo van a entender bien. Semisecta, los tipos de semisecta que tenemos, tal vez en el examen hayan unos gráficos que digan cuál de estos 4 no es semisecta, ¿no? Eso tenganlo en cuenta. Ahora segmento, me dice, la parte gráfica. Tenemos que graficar simplemente, no, y ustedes lo van a leer obviamente, ¿no? Que es un segmento, es una secta delimitada por 2 puntos, dice. Entonces, los puntitos lo delimitan al segmento. Por ejemplo, las bases transversales de los hierros del fesocasil sería un ejemplo, o también puede ser un lápiz, ¿no? Un lápiz tiene forma limitada, ¿no? Un segmento. Entonces un segmento es solamente lo que indica esta parte. Segmento. Ya, y tengan ojo, tengan mucho cuidado, ¿no? en colocar segmento. Tiene estas características, tiene puntos limitados, dice, ¿no? Podemos hacer de cuenta que esto es un lápiz. Y un plano. Y la representación gráfica del plano. Entonces, aquí vamos a ver en nuestro texto, dice plano. Bueno, ustedes leen, ¿no? Es el espacio de 2 dimensiones formado por un conjunto infinito de puntos, ¿no? Aquí tenemos un conjunto infinito, 3 puntos que no están en la misma secta forman un plano. Con 3 puntos dice que podemos hacer un plano. Por ejemplo, la superficie del agua, de la piscina, la hoja de un cuaderno, una frazada plana, ¿no? En sí, aquí nos da un ejemplo de cómo es un plano en esta parte en cuanto a lo que nosotros conocemos, ¿no? Y ustedes lo que pueden o lo que van a realizar es la representación gráfica que está en esta parte, ¿no? El plano, aquí está, ¿no? Esta es la representación gráfica del plano. También pueden anotar un poco de conceptos si ustedes lo ven conveniente aquí. Lo importante es que aquí identifiquen cuáles son las características del plano, ¿no? Aquí con 3 puntitos dice que podemos hacer un plano. Entonces, de este modo hemos respondido la pregunta o la actividad, el inciso número 5, el punto número 5. Está bien, porque hay que diferenciar de cuáles son preguntas y cuáles son actividades a realizar. Esto no es una pregunta. Esto es algo que ustedes tienen que desarrollar. Realiza, dice, ¿no? La representación gráfica. Entonces, así, de este modo serían 2 ejemplos que yo les puedo dar de cómo pueden responder. Ya las preguntas aquí en general son preguntas. ¿Cuál es la clasificación de los ángulos? Dice, ¿no? La pregunta número 8. O cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos. A ver, la pregunta número 10. Entonces aquí vámonos. Ustedes van a anotar ahí. Tienen que anotar para que se identifique qué están haciendo, ¿no? Muchas veces preguntan, profe, pero vamos a anotar las preguntas, sí van a anotar, para que se entienda a qué pregunta pertenece, ¿no? Como yo estoy en este momento ordenándolo, pero ustedes lo van a hacer de forma que se puede entender en su cuaderno, ¿no? Lo van a hacer manuscrito, vuelvo a aclarar. De forma manual lo van a realizar. ¿Cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos? Entonces ustedes se van de nuevo a la cartilla. Los triángulos seguramente vamos a ver. Aquí estamos en ángulos. Triángulos dice. Volvemos a leer la pregunta. ¿Cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos? Tengan ojo ahí. Según sus ángulos dice. A ver, según sus lados tenemos aquí. Según sus lados, clasificación de los triángulos, me dice aquí en esta parte, ¿no es cierto?
y según sus lados, según la longitud de sus lados, pero yo quiero según sus ángulos, debe estar tal vez más adelante. Aquí tenemos según sus ángulos. Entonces se clasifican en, dice, aquí tenemos triángulos acutángulos. Aquí vamos a colocar seguramente esta definición. Triángulos acutángulos. Luego la otra clasificación que tenemos es triángulos rectángulos. Y triángulos obtusángulos, dice, ¿no? Eso sería el otro. ¿Qué más nos pide la pregunta? A ver. Bien, esa sería la respuesta, ¿no? Nos dice solamente cómo se clasifican, ¿no? Los triángulos según sus ángulos. Se clasifican en triángulos acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Nada más. Obviamente que aquí ustedes van a tener gráficos que les indica cómo son, pero en este caso no nos dice, como en el anterior ejercicio, el número 5 nos decía realiza la representación gráfica, ¿no? Aquí nos dice que debemos graficar siempre. En este caso nos dice cómo se clasifican y al mencionar la clasificación aquí, listo, ya está completada esa pregunta. Espero que estos 3 ejemplos les sirva para desarrollar el cuestionario. Y no se olviden que tenemos aquí la fecha de entrega. Para los que siempre preguntan hasta cuándo es, profe, me dicen, ¿no? Tenemos la fecha de entrega. Y también aquí dice, ¿no? ¿Dónde? Dice, ¿dónde vamos a hacer? Aquí están las instrucciones. Responde en tu cuaderno, ¿no? En la carátula de temas, dice, ¿no? Entonces, ojo, recordarles que esto es la continuación de la actividad que habíamos realizado la anterior clase. En la anterior clase ya le han colocado título. Esta es su parte teórica en cuanto al cuestionario. ¿Está bien? Eso sería todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.